Biblia en el libro de Efesios. Vamos a leer la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5 y en el versículo 18. Efesios 5, versículo 18 al 20. Vamos a leer ahorita. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo hablando a la iglesia por medio del apóstol: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos de ¿qué dice? Del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de los Efesios, este pasaje que está al principio del capítulo 5 es como una antesala. En el capítulo 5, del versículo 21 en adelante, el apóstol habla acerca de el comportamiento, las pautas de comportamiento que un cristiano tiene que seguir, tanto en su matrimonio, en su familia, en su trabajo. O sea, son, digámoslo así, como las reglas para que usted pueda tener una familia sana, un matrimonio sano, una relación laboral sana, una dinámica sana con las personas de las que usted se encuentra rodeado habitualmente. Pero antes de entrar en ese tema, aunque ya hemos visto algunas partes, hemos hablado acerca, algunas veces hemos hablado acerca del matrimonio usando esos versículos que siguen del 21 en adelante. Pero antes de eso, el apóstol Pablo habla acerca de algo personal. Le dice a los hermanos, bueno, antes, para que ustedes puedan tener esa dinámica, para que ustedes puedan tener esa relación sana en su matrimonio, con los hijos, con su jefe en el trabajo, con sus empleados, con sus compañeros en el trabajo. Dice, antes de eso, vamos a ir un poco antes, dice, tenemos que ser llenos del Espíritu para poder entrar en esa dinámica, porque de nada serviría que el apóstol Pablo dijera, por ejemplo, lo que dice en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo va una mujer a sujetarse si no está primero llena del Espíritu? Cuando dice en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ningún marido puede hacer esto si antes no está lleno del Espíritu. Amén. Cuando dice más adelante en el capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Ningún hijo puede obedecer a sus padres en el temor de Dios si antes no está lleno del Espíritu. Entonces todo esto nos lleva a entender que para poder llevar una dinámica sana en el Señor, en nuestras relaciones personales, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que ser llenos del Espíritu. Amén. Todos, escuche bien, nosotros como iglesia cristiana creemos que desde el momento que recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, desde el momento que le entregamos nuestra vida y proclamamos al Señor Jesús como el Señor de nuestra vida, desde ese momento tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Amén. Ese es el sello que el Señor nos da, que el Señor pone en nosotros, el Espíritu Santo. Ahora, de nosotros depende cultivar cada día
fomentar cada día una relación a lo que la Biblia le llama que seamos llenos del Espíritu. No quiere decir, ¿verdad?, que haya, el Espíritu es el Espíritu, para que me entienda. Si usted tiene el Espíritu, usted está lleno del Espíritu. ¿Ah? Pero lo que la Biblia le llama llenarse del Espíritu es más bien familiarizarse, o sea, tener una relación muy estrecha, muy profunda con el Espíritu Santo de Dios. Porque hay cristianos que son cristianos, son de Cristo, tienen el Espíritu, porque lo tienen, pero no mantienen una relación constante, cercana con el Espíritu, y por lo tanto a veces no son lo suficientemente sensibles a la voz del Espíritu Santo. Por eso muchas veces, aunque somos cristianos, nos cuesta trabajo llevar una buena relación. Nos cuesta trabajo llevar una buena dinámica en el matrimonio, en la familia, con los hijos, con nuestros padres, en el trabajo, con los vecinos. ¿Por qué? Porque somos cristianos, sí, pero no estamos acostumbrados a dejarnos guiar por el Espíritu. Lo tenemos al Espíritu. Y no quiere decir, ¿verdad?, que el espíritu que tengamos nosotros sea menos y el de otro sea más. No, es el mismo espíritu. Pero cuando la Biblia habla, o cuando el Señor habla de llenarnos del Espíritu, no está hablando de cantidad. No quiere decir que unos tengan más espíritu que otros, hablando del Espíritu Santo. Está hablando de una relación. ¿Cómo es tu relación con el Espíritu Santo? Y la razón por que muchas veces podemos decir que alguien o que nosotros mismos no somos llenos del Espíritu es porque debemos de hacernos la siguiente pregunta: ¿de qué estamos llenos entonces? Si no estamos llenos del Espíritu, entonces ¿de qué estamos llenos? El Espíritu Santo de Dios es lo único en todo el universo, en todo el mundo, que realmente, por eso habla de una llenura, porque la palabra que se traduce como ser llenos es una palabra que significa ser saciados de algo, estar saciados, estar satisfechos. Cuando algo realmente te satisface, cuando algo realmente te llena. No sé si alguna vez has sido o te han invitado a comer a algún lugar y te dice: ya vamos a servir la comida. ¿Y qué hay de comer? No, pues una barbacoa o un pozole o un mole así bien rico, pollo con mole. Y de repente tú dices: ¿qué? Hasta sientes que el hambre, ¿verdad?, se te manifiesta ahí algo que tú dices: qué rico. Y te imaginas, ¿no?, comer. ¿Y qué pasa cuando de repente te sirven y te sirven nada más un poquito así de comida, un pedacito? Y a veces uno, bueno, tenemos la costumbre, ¿verdad?, como dicen por ahí, nos llenamos primero la vista. Uno dice: esto no me da, pero ni para el arranque. No, esto no. Pero hay lugares en donde la gente acostumbra, pues de esa manera, ¿no?, demostrar una generosidad. Cuando te invitan a comer, te sirven como si te fueras a ir de viaje, ¿verdad? Te sirven bien. Hay lugares en donde incluso si no te terminas lo que te sirven, o si no incluso a veces lo toman como una ofensa. Una vez fuimos con un hermano, con un pastor en Oaxaca, y me dice: mira, vamos a ir con una familia, pero no vayas a decir que ya no quieres comer,
porque lo toman, aquí la gente lo toma como una ofensa. Dice, no vayas a decir ya no quiero, o ya no. Dice, haz algo. Dice, cuando tú calcules que ya más o menos te estás llenando, dice, deja un poco de comida en el plato, pero no digas nada. Dice, porque si tú te terminas lo que te sirven y tú te terminas y te quedas ahí con el plato, ellos entienden que quieres más y te vuelven a servir. Dijo, bueno, ¿eso qué problema es? No pasa nada. Dice, sí, el problema es que si te lo terminas 2 o 3 veces, te vuelven a servir porque ellos entienden que quieres más. Dice, entonces lo que tienes que hacer es cuando sientas que ya te está llenando, deja de comer, dejas un poco de comida en el plato y entonces cuando te pregunten si quieres más, tú dices que sí, un poquito más, y entonces ya nada más te ponen un poquito más de comida, pues ya entienden que eso es lo último que te van a servir, que ya de ahí no quieres más. Y yo, bueno, está medio raro eso, pero hay lugares donde así lo toman. Claro que eso es, para muchos eso es una bendición, ¿verdad? No hay ningún problema, es al contrario. Dice, sírveme más. O cuando te dicen, sírvete, ahí está la olla. Y uno dice, bueno, pues según ya uno sabe, ¿verdad? El calibre de cada quien, cómo se sirve. Pero cuando tú calculas que te vas a saciar, tú dices, cuando vas a comer, dices, bueno, pues para no pararme 2 veces, me voy a servir bien lo que yo sé, lo que yo calculo que me voy a llenar, ¿no? Esa es la palabra que se usa, esa es la expresión, saciarte de algo, llenarte. Y hay cosas que te llenan. Hay comidas, por ejemplo, si alguien se pone a dieta, alguien dice, me voy a poner a dieta y voy a comer ensaladas, voy a comer comida así bien light, y comes y te llenas, y tú dices, ya con eso tengo hasta la cena. Pero ¿qué pasa? Hay comidas que las digieres muy rápido y al rato ya otra vez tienes hambre, y dice uno, bueno, ¿de qué se trata, verdad? Se supone que uno come para estar saciado, y luego te dicen el nutriólogo, no, lo que pasa es que tienes que comer 5 veces al día, 6 veces al día. Y dices, ay, Dios mío, ¿y ahí cómo le hago? Porque se supone que tienes que comer cosas que no te llenan tanto, solamente te medio entretienen, y eso pues, ¿cómo crees, verdad? Te agarra la ansiedad a mediodía y después de que te comiste una ensalada te comes 8 tacos a mediodía, pues porque yo no siento que me llene, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo no siento que me llene, siento que no comí nada. Bueno, parece chiste, pero es anécdota, ¿verdad? Pero es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, no se embriaguen con vino. No está diciendo, porque mucha gente dice, pues ahí dice que no nos embriaguemos con vino, pero de la cerveza no dice nada, ¿verdad? O del whisky no dice nada. Así hay personas que dicen. Bueno, no se está refiriendo a emborracharse. Escuche bien lo que le voy a decir. Ahorita vamos a ver de dónde viene lo que el apóstol está diciendo. En los tiempos del apóstol Pablo, en los tiempos del Imperio Romano, había un problema de salubridad con el agua. No toda el agua era apta para consumo humano, porque el agua que llegaba a las ciudades solamente la gente que tenía mucho dinero tenía en su casa un pozo particular. Las demás personas buscaban agua en un pozo comunitario, o si había un río cerca, pues buscaban agua en el río. Pero la mayoría de las veces el agua venía contaminada porque el ganado tomaba también agua, llevaban al ganado al agua y no había un control ahí. Muchas veces los rastros, los lugares donde mataban los animales, iban y tiraban los desechos en el río. O muchas veces, ¿verdad?, la gente tiraba sus desechos, o había gente que en sus rituales de adoración, sus ofrendas las ponían en el agua, en el río, en los lagos. O muchas veces en las guerras, en las batallas, había gente que moría
en los lagos o en los ríos. Y entonces el agua estaba contaminada. El agua no era apta para consumo humano. Y mucha gente al beber agua se enfermaba. Incluso en una de las cartas que Pablo le escribe a Timoteo, le dice: te aconsejo que uses un poco de vino en vez de agua por causa de tu estómago. Se ve que el Timoteo se había enfermado, le había caído una disentería o algo así, y entonces estaba muy sensible. Entonces, la gente que tenía dinero, la gente rica, en vez de tomar agua, porque el agua era insalubre, tomaban vino. Entonces, ¿qué pasa? La gente dice: no queremos tomar agua porque el agua está contaminada, entonces vamos a tomar vino. Pero solamente la gente muy rica tenía acceso al vino de calidad, al vino puro. La demás gente, la gente del pueblo que decía: no voy a tomar agua porque me voy a enfermar, voy a tomar vino. El vino que les vendían en los lugares, ¿verdad?, donde se distribuía, la mayoría de las veces venía rebajado con la misma agua. Con la misma agua de la que venían huyendo, con esa misma agua venía rebajado, venía adulterado. Por eso el apóstol Pablo dice: no busques saciarte en el vino, porque ahí también hay disolución, o sea, está adulterado. No te va a hacer bien. De todos modos te vas a enfermar. Entonces dice el apóstol Pablo: mira, el vino, lo espiritual, es como si tú te llenas del Señor, tu vida va a ser diferente. El apóstol Pablo está usando el vino adulterado que se vendía para ejemplificar qué pasa cuando una persona abraza un estilo de vida mundano. Cuando una persona decide vivir sin ser lleno del Espíritu Santo, sin ser lleno de Dios, pues entonces no le va a dar resultado, aunque sea cristiano, pero si no se llena del Espíritu, entonces se va a llenar de otras cosas. Va a buscar encontrar satisfacción, va a buscar encontrar saciedad en otras cosas que de todos modos no le van a satisfacer. Lo único que puede satisfacer al ser humano es el Espíritu Santo de Dios. Dice el apóstol Pablo, quiero que vayamos antes en el versículo 1, al principio del capítulo 5, ahí en Efesios. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, ¿cómo tenemos que andar? En amor, como Cristo. Versículo 3, aquí viene el contraste. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Fíjate qué está diciendo el apóstol Pablo: todos los que cometen estos pecados, todos los que viven así, en fornicación, en inmundicia, en avaricia, todos los que viven como vive la gente del mundo, y está hablando de cristianos,
Dice, el cristiano que dice que es cristiano, pero todavía vive como vive la gente del mundo, dice Pablo, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe, versículo 6, con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Fíjate, nadie os engañe con palabras vanas. Hermano, hay gente que te va a querer engañar con palabras vanas. Hay gente que te va a decir, mira, no pasa nada, todos somos pecadores. De todos modos, Dios no te va a mandar al infierno. De todos modos, mira, el día de hoy se está predicando y eso está bien fuerte. Y si no te ha tocado, un día te va a tocar que alguien te hable, y eso se llama, es un concepto dentro de la teología que se llama el universalismo, en donde dice que al final de cuentas Dios nos va a salvar a todos. Cristo ya murió en la cruz, ya todos nos vamos para el cielo, no importa cómo vivamos. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Sí, todos pecamos, eso es una verdad, y cualquiera puede pecar y cualquiera puede caer, pero tenemos que arrepentirnos. Tenemos que reconocer nuestro pecado, confesarlo delante de Dios, venir y decirle, Señor, mira, la regué en esto, te fallé en esto. Arrepentirse es coincidir con Dios en que algo es pecado, algo no está bien, y decir, Señor, yo reconozco, mira, fui débil, pero perdóname y ayúdame. No quiero seguir en esa condición. Quiero llenarme de ti, quiero ser un imitador tuyo, como dice el apóstol Pablo. Entonces, si alguien viene y te dice, no, pues es que ya todos, dice el apóstol Pablo, son palabras vanas. Que nadie nos engañe con palabras vanas. Versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Antes éramos tinieblas, pero ahora somos, ¿qué dice? Luz. ¿Cómo tenemos que vivir entonces ahora? Como hijos de luz. ¿Qué comunión? Dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Satanás? ¿Qué comunión tiene el reino de Dios con el reino de este mundo? Claro, mira, todos venimos de un trasfondo pecaminoso. Todos aprendimos una manera de vivir que no agradaba a Dios en el pasado, pero tenemos que aprender una nueva manera de vivir, que es como hijos de luz. Dice, no podemos estar nuevamente en tinieblas. Antes éramos tinieblas, ahora somos de la luz. Fíjese bien lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos llamó de las tinieblas, de la oscuridad.
Dice el apóstol Juan en su evangelio, esta es la condenación, que la luz vino a los hombres, pero los hombres prefirieron las tinieblas antes que la luz, porque sus obras eran malas. Las tinieblas se refiere a la manera de vivir del mundo, a la manera pecaminosa en la que el mundo vive. Y no podemos nosotros, si ya somos de Cristo, somos hijos de la luz. Tenemos que vivir como hijos de luz. No podemos estar un rato en la sombra, un rato en las tinieblas y un rato en la luz. Somos hijos de luz. Tenemos que vivir entonces como hijos de Dios. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Fíjese, dice, no participes, repréndelas. O sea que si hay alguien que tú sabes que es cristiano y no está llevando una vida cristiana, no quiere decir, ¿verdad?, que ya nos da el apóstol Pablo ahí para andar azotando a la gente. No, pero exhortar a las personas, hermano, mira, vamos a buscar más de Dios. ¿En qué te puedo apoyar? ¿Hay algo que te cuesta trabajo? Bueno, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor. Vamos a reprender las obras de las tinieblas. Vamos a caminar en la luz. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a obedecer al Señor en su palabra. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando una persona vive en tinieblas, vive en pecado, no sabe que está en pecado. Piensa que es normal. Piensa que vive una vida normal como todo mundo. Pero cuando viene la luz a su vida, es como cuando tú llegas a tu casa en la noche, después del trabajo, después de actividades, y tú llegas a tu casa y tú dices, pues todo está bien, hasta que prendes la luz. Cuando prendes la luz, ¿qué es lo primero que ves? Cómo salen corriendo, ¿verdad?, las cucarachas a esconderse. Tú dices, ahí alcancé a ver, ¿verdad?, cómo se metió ahí abajo de la estufa, o abajo del mueble, abajo de la mesa. Y cuando prende la luz empiezas a ver, mira, aquí dejaron esto tirado. Mira, aquí alguien comió y dejó todo regado aquí de comida. Mira, acá alguien hizo esto y dejó. ¿Por qué? Porque ya prendiste la luz. Ya te diste cuenta. Hay cosas que tal vez en un momento dado no sabíamos que eran pecado, que eran cosas que no le agradaban a Dios. Pero cuando viene la luz a nuestra vida, nos damos cuenta y decimos, esto que estoy haciendo no le agrada a Dios. Tengo que cambiar. Tengo que pedirle, Señor, ayúdame a cambiar. Dame las fuerzas. Lléname de ti para que yo pueda ir en contra de los deseos de la carne. Ahora, ¿por qué hay cristianos que muchas veces, aunque ya tienen tiempo de ser cristianos, no tienen discernimiento? Porque no vienen a la luz. No se acercan a la luz. Un cristiano, hermano, cuando comienzas a ser cristiano, vienes a la iglesia los domingos, los miércoles, algún día de actividad, algún evento y todo. Pero cuando ya tienes más de 6 meses de ser cristiano, ya no te va a ser suficiente solamente venir a los cultos. Cuando ya tienes más de 6 meses de ser cristiano, te tienes que meter a las clases bíblicas. Tienes que comprarte un diccionario bíblico. Tienes que comprarte libros que te ayuden en tu crecimiento espiritual. Tienes que llenarte de la palabra de Dios. Pero un cristiano que nada más viene a la iglesia, hermano, estamos toda la semana siendo bombardeados
Por las noticias, por las redes sociales, por la gente que está a nuestro alrededor, nos está llegando cosas del mundo a nuestra mente. Y venimos 2 horas a la iglesia una vez a la semana. ¿Tú crees que eso va a ser contrapeso a todo lo que el mundo te avienta en toda la semana? Claro que no. Durante la semana tenemos que hacer un devocional. Incluso hay aplicaciones que tú las puedes descargar en tu teléfono de la Biblia que te dan un plan de lectura diario. Tú programas ahí y diario te está ahí aventando versículos que tienes que leer y reflexiones y todo lo que tú necesitas para que día con día vayas llenándote más de Dios. Hay planes de oración. Pero el que no viene a la luz no se da cuenta. Es como cuando tú te agarras una camisa y te la pones y pues ahí en tu casa, ¿verdad? No sé si alguna vez te ha pasado que de repente ya que sales a la calle dices, y tenía una mancha que el otro día comí mole y ahí me salpiqué. No sé si alguna vez te ha pasado que de repente ya cuando vas en la calle, cuando vas llegando al trabajo o a la escuela dices, hijo, me puse un calcetín de uno y otro de otro porque no prendí la luz en el cuarto. Si no te acercas a la luz, si no prendes la luz, no te vas a dar cuenta que está mal. Y ahí vas a seguir toda la vida creyendo o pensando que, pues es que medio más o menos ahí la llevo. Y no es así. Tenemos que llenarnos, tenemos que acercarnos, porque dice la Biblia, porque la luz es la que lo manifiesta todo. El Señor es el que nos va a ir porque dice aquí más adelante, atrás en el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo podemos comprobar si algo le agrada o no le agrada al Señor? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Hermano, pero es que hay cosas que la Biblia no dice. Hay cosas que yo tengo duda. Hay personas que te dicen, es que hay cosas que la Biblia no la menciona. Sí, pero no las menciona tal vez específicamente por su nombre. Situaciones que la gente vive a diario muchas veces. Una vez una persona me preguntó y era genuina su pregunta, porque dice, pastor, la Biblia no menciona nunca nada acerca de la masturbación, no dice que sea pecado así específicamente. Entonces, ¿ahí qué? Digo, no, pues mira, no dice específicamente, no hay un versículo que diga específicamente acerca de eso, pero la Biblia está llena de versículos que dice que guardemos nuestros pensamientos con pureza y con santidad. Y eso no viene de tener pensamientos puros, al contrario, viene cuando nos llenamos de cosas que no le agradan a Dios. Ese es el resultado. Entonces hay cosas que no vienen en la Biblia específicamente, pero si entendemos el mensaje, lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios nos dice, entonces vamos a entender que como consecuencia hay cosas que no le van a agradar a Dios, aunque la Biblia no lo diga específicamente, pero hay un discernimiento en ti donde tú dices, no, esto va en contra de lo que la Biblia enseña. Esto no le agrada a Dios, sin necesidad que nadie te lo diga. Porque hay personas que vienen y preguntan no porque tengan duda, no porque no sepan, sino porque quieren que alguien les diga lo que ellos quieren escuchar. Hay gente que viene y pregunta y dice, oiga hermano, pues ¿será que esto, mira, estoy así, pero ¿será que es pecado? ¿Y qué te va a decir un cristiano? Un cristiano que está lleno del Espíritu y que vive en la luz, te va a decir, hermano, eso es pecado, arrepiéntase. Y hay personas que dicen, como que no me quedó muy claro lo que me dijo el hermano, le voy a preguntar a otro hermano. Oiga hermano, mire, fíjese que estoy así, esto es que, hermano, arrepiéntase porque eso no le agrada a Dios. Y hay gente que dice, como que todavía no me dejaron muy claro, como que todavía no. A ver. Y así van preguntando hasta que caen, decía
pastor, hasta que llegan con el hermano Carnitas. Y el hermano Carnitas pues está igual. Y el hermano Carnitas dice, no, no te preocupes. Así está bien. Ahí la llevas. Así, una vez llegó a la iglesia un hermano que decía que era profeta. Y dice, hermano, pues denos una palabra profética para la iglesia. Y dice, está bien, dice, les voy a dar una palabra de parte del Señor. Y dice, así dice el Señor, pueblo mío, ahí la lleváis, ahí la lleváis. Esa fue la palabra profética. Y hay personas que así te van a decir, no, mira, ahí la llevas, no te preocupes. Y hasta te ponen, yo también ahí voy luchando y a mí también así me pasa, pero pues ahí. Y casualmente ese es el consejo que agarran. Aunque hubo 20 que le dijeron que está mal y que es pecado, eso no lo convenció. Pero el que le dice, no, hermano, pues tú ama a Dios y ya, mientras ames a Dios, lo demás no importa. Pero el Señor dice en su palabra, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mi palabra. Dice el apóstol Pablo, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice que no andemos como insensatos. Alguien insensato es alguien que no tiene sentido común, alguien que no piensa, alguien incoherente, alguien que no tiene lógica, ¿verdad?, en sus pensamientos, alguien que quiere resultados diferentes y sigue haciendo lo mismo de siempre. Entonces es alguien insensato. Dice, no andemos como insensatos, sino como sabios. O sea, en otras palabras, vamos a parafrasear un poco lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo, ya no le hagan al cuento. Si saben que llevar una vida pecaminosa los va a llevar a la perdición, entonces, ¿por qué esperan que llevando una vida pecaminosa el resultado sea bendición? O sea, el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, ya déjense de ondas. Si saben cuál es el resultado de las acciones, ¿para qué siguen? Dice, no andemos como insensatos, sino como sabios. Y después viene el versículo que leímos al principio. No os embriaguéis con vino. O sea, no busquen saciarse con algo que saben que no los va a saciar nunca. No se embriaguen con vino, o sea, no busquen estar saciados con vino, porque ese vino nunca los va a saciar. Ese vino nunca los va a satisfacer. Ese vino nunca va a ser suficiente. ¿Sabe por qué? Porque está adulterado. El apóstol Pablo está comparando el estilo de vida de un cristiano que anda en la carne, de un cristiano, como decían antes, de un cristiano que anda pirata, con el vino adulterado. Ese vino nunca te va a saciar. Ese vino nunca va a ser suficiente. Ese vino nunca te vas a sentir satisfecho. Por eso dice el apóstol Pablo, no os embriaguéis con ese vino, en lo cual hay disolución, o sea, está disuelto, está adulterado. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Y cómo vamos a saber que una persona está llena del Espíritu? Versículo 19.
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Quieres ver una persona que está llena del Espíritu? Siempre está hablando conforme a la palabra de Dios, con salmos, con himnos, con cantos espirituales. Siempre en sus palabras está el Señor. Siempre en sus palabras, siempre en sus labios hay una alabanza. Siempre en sus labios hay un gloria a Dios. Siempre en sus labios hay un amén, Señor. Siempre no lo vas a escuchar, no lo vas a escuchar que hable tanto sin mencionar algo de la palabra de Dios. Siempre en su vocabulario está presente la palabra de Dios, hermano. Una persona espiritual es una persona que siempre te va a hablar conforme a la palabra de Dios. Una persona espiritual no es la que te dice que tuvo sueños y revelaciones y que habló en lenguas toda la noche y que no. ¿Quieres ver a alguien espiritual? Alguien que habla conforme a la palabra de Dios. Alguien que cuando tú le dices, hermano, mira, pasó esto, tengo este problema, ¿qué me aconsejas? Antes que te diga su opinión o la opinión de alguien más, te va a decir, la palabra de Dios dice esto. La palabra de Dios dice así. Hay personas que tú le dices, hermano, mira, vamos a orar por este asunto. Y empiezan a orar y se van. Papito santo y chulo, mira, que el Señor. Y ahí te das cuenta si alguien lee la Biblia o no lee la Biblia. Porque el que lee la Biblia ora de acuerdo a la Biblia. El que lee la Biblia sabe cómo pedirle al Señor. Sabe qué pedirle al Señor. El que lee la Biblia ora conforme a la voluntad de Dios. Ahí te das cuenta quién es espiritual. Cuando tú le dices a una persona, hermano, mire, hay esta situación, ¿cómo ves? ¿Qué hacemos? Bueno, hermano, antes que nada vamos a orar. Antes que nada vamos a ponerlo en las manos del Señor. Porque hay gente que la oración la deja hasta el último. Hay gente que tiene un problema y primero busca a sus padrinos, primero busca a sus amigos, primero busca al compadre, primero busca al amigo que tiene influyente y ya cuando todo el mundo le dice que no, entonces ya empieza a mandar mensajes, ayúdenme a orar. Hermano, pastor, ayúdeme a orar. Hermano, ayúdeme a orar porque tengo este problema y ya intenté todo ya. Y hay gente que dice así, ya no me queda más que orar. Así dicen. Cuando la oración tiene que ser lo primero, al principio, desde el primer momento. Tienes que decir, Señor. Hay gente que se levanta, ¿verdad? Y cuando todas las mañanas se levanta y abre la cortina o abre la ventana o abre la puerta, ¿y qué sale de tus labios? Una alabanza. Señor, gracias por un día más de vida. Padre, gracias porque había un hermano que cuando nos tocaba salir de viaje a algún lugar y iba con nosotros, había un hermano que todos los días se levantaba a las 4 de la mañana a cantar una alabanza. Todos los días. Nadie lo quería de compañero de cuarto. Nadie quería, porque todos los días se levantaba y cantaba la misma alabanza, la de las aves cantan. En la mañana las aves cantan. Y todas las mañanas se levantaba y cantaba esa alabanza. Entonces todo el mundo le huía. Todo el mundo decía, no, yo no quiero compartir cuarto. No, yo no quiero. Pero toda la mañana se levantaba y cantaba esa alabanza. ¿Qué hay en nuestros labios cuando nos levantamos? ¿Qué nos? Porque todos tenemos un momento donde nos relajamos. ¿Te das cuenta que una persona cuando está relajada, cuando está tranquila, lo primero que hace es cantar? Así, aunque sea bajito o aunque sea chiflado, ¿verdad? Chiflando, pero empieza a chiflar una canción, ¿verdad? Todo mundo, eso es todo mundo. Cuando está relajado, cuando está contento, cuando está tranquilo, comienzas. Ahora, ¿qué cantas cuando estás tranquilo, cuando estás contento? ¿Cuál chiflas? ¿Verdad? Habían hermanos que nada más
No les cayera de sorpresa en su casa porque tenían las de José José o las de Vicente Fernández a todo volumen. Pero ¿qué hay en tu corazón siempre? Alabanzas, acciones de gracias. Le damos gracias a Dios por las cosas. Le damos gracias a Dios por todo. Mira, hay que aprender a darle gracias a Dios aún por los problemas. Señor, gracias porque aún en estos problemas me llevan a buscarte más. Estos problemas me llevan a orar más. Claro, nadie quiere tener problemas, ¿verdad? Nadie quiere pasar por situaciones difíciles, pero las situaciones críticas nos tienen que llevar a buscar más de Dios. Nos tienen que llevar a meternos más en la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces? Vienen problemas y ¿qué sale a relucir en nuestra vida? Que todavía estamos en las tinieblas. Todavía reaccionamos como cuando estábamos en el mundo. Todavía respondemos. ¿Qué es lo primero que brinca, ¿verdad? La carne. La carne es lo primero que se manifiesta. Porque no estamos llenos del Espíritu. Por eso el apóstol, hermano, mira, nada más así. Con esto decimos todo. Jesús necesitó ser lleno del Espíritu. Jesús fue lleno del Espíritu. Dice la Biblia que cuando Él iba a iniciar su ministerio, obviamente Él tenía una comunión con el Señor. Pero cuando Él iba a iniciar su ministerio, dice que Él fue con Juan para ser bautizado. Y después que fue bautizado, dice que el Espíritu Santo descendió sobre Él. Y lleno del Espíritu, después que salió del agua, que salió del Jordán, dice, y lleno del Espíritu fue a donde lo estaban esperando, a comenzar ya su ministerio público. Pero lleno, él sabía que era la labor más importante de su vida, a la que el Padre le había llamado, y él sabía que antes de comenzar tenía que llenarse más del Espíritu, tenía que ser reafirmado en el Espíritu, tenía que ser confirmado, tenía que ser manifestado el Espíritu Santo de Dios en su vida. Ahora, ¿cómo nos preparamos nosotros para vivir nuestra vida diaria? Nos llenamos del Espíritu. Busca llenarte del Espíritu cada día. ¿O con qué nos estamos intentando llenar? Porque dice el apóstol Pablo, si te intentas llenar con lo que el mundo te ofrece, es como si te intentaras emborrachar con vino adulterado. Nunca te va a saciar, nunca va a ser suficiente. Jesús le dijo a la mujer samaritana, el que bebiere, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Y sabes qué dijo la mujer samaritana? Dijo, no tienen ni cubeta, ¿con qué vas a sacar el agua? Dice, no tienen ni sacar el agua. ¿Y cómo, de dónde me vas a dar esa agua que dices? No entendió, porque su mente todavía estaba en tinieblas. Su mente todavía razonaba en base a lo terrenal. Pero ¿qué sucedió? Jesús no le dijo, ay mujer, ¿cómo eres? Te estoy explicando, porque no. Pero esta mujer experimentó, esa mujer recibió el Espíritu Santo. Y entonces dice, ¿qué le dijo Jesús? El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que esa agua será en su interior una fuente que salte para vida eterna. O sea, no solamente le va a saciar, sino que va a saciar a otros. Es un agua que va a saltar, que va a brotar y va a alcanzar a otros para vida eterna. ¿Y qué pasó con la mujer samaritana? No fue al pueblo y les dijo a la gente, encontré a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho en la vida, me parece que es el profeta. Y dice la Biblia que toda la gente del pueblo salió y se encontraron con Jesús. Entonces,
¿Fue cierto o no fue cierto lo que Jesús le dijo a la mujer? No lo entendió en el momento, pero lo recibió y se volvió realidad en su vida. A lo mejor tú dices, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo que Él vino y el Espíritu? O sea, ¿qué tiene? A lo mejor no lo vamos a entender de momento, pero llénate del Espíritu Santo del Señor y lo vas a ver hecho una realidad en tu vida. Vamos a ver cómo se vuelve realidad en nuestra vida, en nuestro corazón, seguir la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llenémonos del Espíritu Santo. La única manera en que nosotros vamos a poder vivir de acuerdo a la voluntad, ya después dice la Biblia que somos llenos del Espíritu Santo, entonces viene lo que el apóstol Pablo dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y la gente dice, ¿cómo me voy a someter? Bueno, nadie va a entender esto si antes no está lleno del Espíritu Santo de Dios. Nadie va a poder entender, ay no, es que los cristianos, ¿verdad? Yo por eso no voy a la iglesia, porque una vez fui y quisieron que yo hiciera esto y querían que yo no, ¿cómo crees que yo me voy a someter y le voy a? No está lleno del Espíritu, no lo va a entender. Va a vivir siempre en tinieblas. ¿Cómo reacciona una persona que está en tinieblas? Pues reacciona en la carne. ¿Me la hiciste? Pues ahora yo te la voy a hacer. Es más, tú me hiciste una, pues yo te voy a hacer 3 para que veas quién es. Pero cuando somos llenos del Espíritu, ¿qué dice la palabra del Señor? Tenemos que perdonar. Y no es fácil. No es fácil. Por eso tenemos que ser llenos del Espíritu. Porque de otra manera, hermano, el apóstol Pablo está diciendo, sean llenos, porque lo que sigue a continuación está tremendo, está difícil. Cuando el apóstol Pablo dice, las casadas estén sujetas a sus propios. ¿Cómo voy a estar sujeta a este hombre? Ya ni digo, ¿verdad? ¿Cómo crees que me voy a sujetar? Nos conviene obedecer lo que la palabra de Dios dice. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo me pides que yo ame a esta mujer? Si mira cómo me trata, y mira que ni lonche me pone, ni me plancha, ni se preocupa, ni esto, ni lo otro. Si estás lleno del Espíritu, lo puedes hacer. Y mira, no hay fuerza más poderosa y más grande que el amor de Dios. Cuando tú manifiestas el amor de Dios en tu vida hacia otra persona, sobre todo, escúchame bien, cuando esa persona no se lo merece. Por eso dice, así dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Ahora, ¿nos merecíamos que el Señor nos amara como nos amó? ¿Hicimos algo para merecer que Él nos amara? ¿Nos ganamos el amor de Cristo con nuestras acciones? ¿Qué nos merecíamos según nuestras acciones? Eso es lo que nos merecíamos. Y sin embargo dice la Biblia que Él nos amó, y no solamente nos amó, dice, se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántos maridos estarían dispuestos a entregarse por amor a su esposa, aunque la esposa nunca les correspondiera? Dicen, no, ¿cómo crees? ¿Qué es lo que? Y más aquí estamos en México, ¿verdad? Aquí, si quieres, si no,
la que sigue, ¿verdad? Si no, me busco otra. Pues, ¿cómo vas a creer, verdad, que vamos a estar soportando y diciendo? No, pero la palabra de Dios nos llama. La palabra de Dios te dice: maridos, amad. Hermano, ¿a las cuántas veces quisieras tú, cuando le fallemos al Señor, cuántas veces quisieras que el Señor te perdonara? O sea, si tú le dijeras al Señor: Señor, yo me comprometo de aquí en adelante a obedecerte, pero si te fallo 3 veces, a la tercera ya me desechas y me mandas al infierno. ¿Te atreverías a hacer ese trato con el Señor? No, ¿por qué? Porque sabemos que la vamos a regar, sabemos que vamos a fallar de una u otra manera, pero nosotros sí la queremos aplicar. Ah, no, pues es que mi esposa nomás no agarra la onda, ¿verdad? Y pleitos y pleitos, y no, ya me cansé, ya no estoy dispuesto, ya. Y a veces no estamos dispuestos a actuar como Cristo. A veces no estamos dispuestos a amar como Cristo. A veces hay hermanas o hay mujeres que dicen: no, ¿cómo me voy a sujetar yo a este hombre? ¿Cómo? O los hijos, ¿verdad? ¿Cómo que no? Mis papás están locos, ¿cómo crees que no, ya me voy a ir de la casa, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer mi vida, y que nadie se mete y que nadie me diga? Pero cuando el hijo está lleno del Espíritu, entiende lo que la palabra de Dios dice: que honremos a nuestros padres. Sí, pues sí, están medio difíciles y todo, pero el Señor me da la capacidad de amarlos. El Señor me da la capacidad de honrarlos. Nosotros como padres a veces decimos: no, pues es que yo no sé cómo ser un buen padre, a mí mi papá me trató mal. Yo en la escuela tenía un compañero que ese era el que cuando había problemas, cuando había que darse un tiro, a ese es el que llamábamos: oye, vente, hay que darse un tiro. Y le encantaba. Y los ganaba todos. Nunca lo vimos que perdiera un tiro. Y hasta que un día le dijimos: hey, ¿cómo? Pues, ¿quién te enseñó a tirar guantes así? Y dice: no, dice, es que desde chico, cuando yo era chico, dice, mi papá me pegaba unas golpizas. Dice, hasta que cuando ya fui creciendo, ya nos dábamos un tiro parejo. Dice, y ya cuando ya fui más grande, dice, pues ya me lo echaba yo. Dice, ya 2, 3 y ya lo sentaba, ya no se levantaba. Dice, y así aprendí a pelear. Dice, y ahora pues en la calle, ¿verdad? Cualquiera que se me ponga, también le doy. Y muchos así crecimos. Claro, no hacía los golpes, ¿verdad? Pero con una relación no sana con los padres. Y a veces decimos: no, pues y yo que mi papá me pegaba y me dejaba afuera y me hacía esto y me hacía lo otro, y ahora soy buena persona, y ahora mi hijo que yo le doy todo es un irresponsable, y se me hace que lo que quiere es que yo lo trate igual que mi papá me trató. Y no sabemos ser padres. Somos padres tóxicos. No sabemos amar a nuestros hijos. No sabemos criarlos en el modelo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué? Porque no estamos llenos del Espíritu. Cuando tú estás lleno del Espíritu, cuando estás en la carne, cuando estás en tinieblas, tú dices: no, a mi hijo o mi hija, ¿verdad? La tengo que enseñar y tengo que esto y lo otro porque es muy burro, es muy cabezón. No, menospreciamos. Muchas veces no valoramos a nuestros hijos. Pero cuando estamos en el Espíritu, cuando estamos llenos del Espíritu, podemos ver el potencial. Mi hijo, mi hija le puede servir a Dios. Puede ser un predicador, puede ser un maestro, puede ser un pastor, puede ser alguien que le sirva a Dios, puede ser alguien que contribuya al reino de Dios en esta tierra. Y podemos tener la capacidad de ver y vamos a invertir en nuestros hijos, pero necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos, porque a veces nos rendimos. Hay padres que a veces se rinden con los hijos. Hay padres que a veces dicen: no, este ya no tiene remedio.
No, ya de plano. Pero cuando estamos llenos del Espíritu, decimos, un día el Señor lo puede tocar. Un día el Señor puede hacer la obra. Un día Dios puede tocar su corazón, ¿verdad? Hacerlo sensible, transformarlo, cambiarlo. Porque estamos llenos del Espíritu. Y ser llenos del Espíritu, el Espíritu Santo es lo único que nos va a traer satisfacción. Es lo único que realmente nos va a saciar. Es lo único que realmente nos va a hacer sentir completos. Y es algo personal. A veces hay, hermano, familias o matrimonios en donde uno de los dos no quiere nada. O a lo mejor sí quiere, pero le cuesta más trabajo a uno que al otro. Y a veces el que está más espiritual se desespera porque dice, esta mujer o este hombre de plano no la agarra, ¿verdad? Voy a llevarlo a que le hagan un exorcismo, voy a llevarlo a ver qué le hacen, porque de plano no lo veo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces tiene una capacidad simplemente un tiempo diferente. Y a veces el que le cuesta más trabajo ve al otro y dice, ya se cree, ¿verdad? Que es el arcángel Miguel y ya piensa que, ¿no? Pero tenemos que tener paciencia. Por eso dice la Biblia, tenemos que ser llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. ¿Cuándo fue la última vez que buscamos llenarnos del Espíritu? Acuérdate, lleno no se refiere a cantidad. Todos tenemos el mismo Espíritu Santo en nuestras vidas, pero lleno se refiere a cómo está tu comunión, cómo está tu relación, qué tan sensible eres a la voz de Dios cuando Dios habla. La gente dice, es que Dios no me habla. No, ¿cómo no va a hablar Dios? Dios no está mudo. Dice la Biblia, su brazo no se ha acortado. Claro que Dios habla. Todos los días habla el Señor. Y de diferentes formas habla el Señor en nuestra vida. Pero a veces nosotros somos insensibles a la voz de Dios. Insensibles a la voz de Dios. ¿Qué tan sensible eres cuando Dios habla? ¿Qué tan capaz eres de escuchar la voz de Dios? Samuel, dice la Biblia, él estaba en el templo, en el tabernáculo, ahí donde estaba el arca de Dios, pero él no había sido enseñado a tener una comunión con Dios. Y cuando Dios lo llamó, él no supo, él no entendía que era Dios que lo estaba llamando. Y Dios lo llamó por su nombre con voz audible, y él creyó que era el sacerdote que le llamaba. Y el sacerdote nunca le había enseñado a escuchar la voz de Dios. Y cuando el sacerdote entendió, porque vino 3 veces Samuel y le dijo, hey, ¿me hablaste? No, yo no te hablé. ¿Cómo no? Si escuché que me dijiste por mi nombre, Samuel. No, que estás soñando, vete a dormir otra vez. Y regresó. Y la tercera vez dice que Elí entendió que Jehová le hablaba al muchacho. Y le dijo, mira, vete. Y si vuelves a escuchar la voz, vas a responder de esta manera. Vas a decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y escuchó la voz de Dios. Y el Señor le habló a Samuel. Pero muchas veces como Samuel podemos estar en el tabernáculo, podemos estar donde está la presencia de Dios, pero Dios nos habla y no tenemos la sensibilidad, no entendemos que es Dios hablándonos. A veces Dios te habla de muchas maneras. A veces Dios te dice, no vayas por ahí, no vayas por ese camino, no tomes esa decisión, no agarres ese rumbo, no te relaciones con esta persona, no agarres ese trabajo, no compres eso, no te metas en este rollo. Y a veces no somos sensibles a la voz de Dios y nos metemos. Ya luego cuando ya tenemos la bronca encima decimos, ay Dios mío, ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué no me dijiste? Es que si yo hubiera sabido, es que si yo. Y hermano, toda la evidencia está a nuestro alrededor que eso no era de parte de Dios. Y lo hicimos desobedeciendo la voz de Dios. Y a veces la mayoría de los problemas en los que nos metemos nos los podríamos ahorrar
si fuéramos sensibles a la voz de Dios, porque Dios habla. Tenemos un Dios que habla y habla de muchas maneras. No quiero decir, ¿verdad?, que ay, Dios me habló porque ahí en el vaso me salió ahí una. No, pero Dios habla. Dios te va a hablar a través de tu esposo, a través de tu esposa, a través de tus hijos, a través de una palabra, de una predicación, a través de una alabanza, en la oración, cuando leas la Biblia. Ahí Dios te habla. Pero hay mucha gente que dice, es que a mí Dios no me habla. Pues ¿cómo te va a hablar Dios? Si ahí tienes la Biblia, todavía huele nuevo, la abres y todavía huele nuevo. ¿Cómo te va a hablar Dios, verdad? Si no, nunca tienes un momento de oración, nunca tienes un momento de comunión. ¿Cómo vas a escuchar? Ahora Dios te habla, pero ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo vas a ser sensible al llamado de Dios? No podemos, a menos que seamos llenos del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces vamos a ser capaces de obedecer. No solamente de escuchar, pero de obedecer lo que el Señor nos está hablando, lo que el Señor nos está diciendo. Seamos entonces, como dice la palabra, llenos. No busquemos llenarnos con algo más. No busquemos saciarnos con algo más, porque no vamos, nada nos va a saciar, nada nos va a llenar. Dice el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino porque hay disolución, está adulterado. La aparente felicidad o el aparente éxito que el mundo te ofrece está adulterado, está disuelto. Nunca te vas a sentir satisfecho, nunca te vas a sentir saciado con lo que el mundo te ofrece. La única manera que te sientas saciado de verdad, la única manera que te sientas satisfecho, la única manera que te sientas completo o completa es siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a guiar para hacer la voluntad de Dios, para ya no vivir como vive la gente que no tiene temor de Dios, ya no vivir como vive la gente que está en tinieblas, sino ahora caminar, dice, como hijos de luz. Amén. Vamos a ponernos de pie. Te invito a que te pongas de pie conmigo en esta mañana y vamos a orar. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos y habla con el Señor. Dile al Señor, Señor, perdóname, porque no me he llenado de ti, no he buscado, Señor, esa llenura de tu Espíritu Santo. Perdóname, Señor, porque hasta el día de hoy me cuesta mucho trabajo al dejar algunas cosas en mi vida que yo sé que no te agradan y que a veces las quiero dejar, Señor, pero me cuesta muchísimo trabajo y a veces he llegado a pensar que nunca voy a poder dejarlas. Señor, pero en esta mañana yo entiendo que la única manera en que yo puedo caminar en la luz, la única manera como yo puedo vivir de acuerdo a tu voluntad y agradarte, Señor, es siendo lleno de tu Espíritu. Espíritu Santo, tú eres Dios. Creemos que tú eres Dios. No eres una fuerza activa. No eres una parte de Dios. Eres Dios. Y eres nuestro consolador. Eres el enviado del Padre y del Hijo para estar con nosotros, para estar en nosotros. Y hoy te pedimos, llénanos, Espíritu Santo, llénanos con tu presencia, llénanos de ti, Señor, que podamos encontrar en ti esa saciedad, que podamos encontrar en ti esa plenitud, Señor, esa satisfacción, que podamos sentirnos plenos, que podamos sentirnos completos, que podamos sentirnos capaces de obedecer tu palabra, de obedecer
tus instrucciones, tus mandamientos, porque en nosotros, por nosotros mismos, no hay la capacidad de hacerlo, Señor. Seguir tu palabra, seguir tus mandamientos es imposible si tú no nos has llenado antes, si no hemos sido llenos de ti, Señor, si no hemos aprendido a conocerte en la intimidad, si no hemos aprendido a conocerte en lo personal, en lo oculto, Señor, en nuestro lugar de comunión. Señor, enséñanos a buscar tu rostro cada día. Enséñanos a buscar llenarnos de tu presencia cada día, Señor, para poder encontrar en ti, Señor, saciedad. Queremos beber de esa agua, Señor, porque el agua que hemos bebido hasta el día de hoy no nos ha podido saciar. El agua que hemos bebido hasta ahora, Señor, no ha podido satisfacer de manera total, de manera plena, Señor, nuestra sed. Hoy creemos que solo tú puedes hacerlo. Hoy creemos que estamos hechos para ser complementados solamente por ti. Espíritu Santo, ven y llénanos. Espíritu Santo, ven y cae sobre nosotros. Inúndanos, Señor, con tu presencia. Inúndanos, Señor, con tu plenitud. Inúndanos, Señor, porque tu palabra dice que tu gloria cubrirá la tierra, así como las aguas cubren el mar, Señor. Así cúbrenos en esta mañana, Señor. Estamos delante de tu presencia. Padre, nos cuesta mucho trabajo en nuestro matrimonio llevar una relación sana, llevar una dinámica saludable, Señor. Necesitamos ser llenos de ti. Señor, nos cuesta trabajo entablar una buena comunicación entre padres e hijos. Necesitamos ser llenos de ti para poder hacerlo, Señor. Señor, tenemos muchos conflictos en nuestro trabajo, con nuestros jefes, con los compañeros. Nos cuesta mucho, Señor, aguantar la presión. Nos cuesta mucho trabajo soportar ese ambiente laboral tan tóxico, Señor, tan conflictivo. Necesitamos ser llenos de ti para poder demostrar, Señor, para poder conducirnos como hijos tuyos, como hijos de luz. Señor, nos cuesta mucho trabajo despojarnos de las obras de la carne. Nos cuesta mucho trabajo, Señor, vivir en santidad. Llénanos de ti para que podamos dejar atrás todas las cosas que no te agradan, Señor. Llénanos de ti para dejar a un lado, para echar fuera de nosotros, Señor, toda fornicación, inmundicia, avaricia, Señor, palabras deshonestas, cosas que a ti no te agradan, necedades, truanerías. Todo lo que es contrario a tu carácter, todo lo que es contrario a tu naturaleza santa, Señor, ayúdanos a echarlo fuera de nuestra vida, llenándonos de tu Espíritu. Levanta tus manos un momento delante de la presencia del Señor y vamos a adorarle a Dios. Levanta tus manos y abre tus labios.